Este es un video editado por el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco para el Seminario de Educación Tecnológica del Sistema Universitario Jesuita y de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. Ok, para este modelo de extensión de estudios yo me quedé pensando y quiero trabajarlo desde estos 5 ejes. El primero es el diseño curricular, otro eje que me parece importante mencionarlo es los docentes, otro eje son los estudiantes, un eje importante es el sector productivo y uno más es el sector social. Repito un poco estas reflexiones, este diseño parte de la experiencia desde la coordinación derivado del tema de la pandemia. Comenzamos con el tema de los docentes. Creo que no es necesario que todos mencionar nuevamente, se ha mencionado en otras mesas, la importancia que tiene la labor del docente en la formación de nuestros estudiantes y creo que está de más volver a hacer, reiterarlo, pero bueno, reiterar también que el perfil del profesor de los programas de TSU, particularmente en gestión de proyectos sociales, buscamos que tenga esta relación directa con el sector productivo, que es un profesor, una profesora que tenga experiencia profesional en la materia que imparte hacia afuera. Eso nos permite el siguiente punto, que tengamos esta vinculación con el sector y con lo que está pasando realmente afuera y poder desarrollar este 70-30, 70% práctico y 30% teoría. ¿Qué es lo que pasó durante la contingencia? Bueno, ya se ha hablado de esto muchas veces, pues, pero bueno, tuvimos que adaptarnos de una forma muy abrupta a este cambio. Para otoño 2020, con un poquito más de experiencia, logramos sortear con mayor soltura y con mayor comodidad un diseño de materias para este semestre. Pero si hablamos de una extensión de estudios, a mí me parece muy importante considerar con las y los profesores un refuerzo en la capacitación de las habilidades tecnopedagógicas. En la sesión del lunes hablaban justo de cómo se tiene que trabajar y cómo se ha trabajado. Pero bueno, me parece necesario trabajar en esto con las y los profesores. Algo que nos tomó mucho tiempo y que a mí me tocó mucho verlo en las capacitaciones en las que también estuve participando, es que a las y los profesores nos sigue faltando todavía esta labor de cómo integramos lo tecnológico, lo técnico a nuestra docencia y que no se vea como algo forzado, sino más bien tendríamos que trabajar mucho más en el perfil del docente para que esto se pueda integrar de forma transversal en su capacitación como docentes y que esto se pueda traducir en un resultado al aula. Bueno, el siguiente punto es el diseño curricular y va ligado con esto. Aquí me preguntaba yo justo cómo se incorporaría la extensión de estudios, en qué momento hablaríamos de esta parte práctica. En la segunda lámina les comentaba mucho sobre, nos tocó trabajar en un diseño del plan de estudios mixto de esta TSU, se presentó ante la SEP, y fue un proceso largo, tortuoso. Quienes han trabajado diseño de planes de estudios saben que es muy complicado, pero algo que me llamó mucho la atención es que era muy simple poder hablar de lo mixto del plan de estudios en el papel, ¿no? Entonces mi reflexión era que justo ahorita que lo vivimos en la pandemia, pues nos dimos cuenta que es sumamente complejo, ¿no? Que poder hablar de cómo se tiene que integrar toda la parte tecnológica y la parte digital a los planes de estudio, es complejo llevarlo a la práctica. Entonces creo que es muy interesante desde el diseño curricular empezar a pensar en qué momento se haría esta parte de lo práctico y de lo teórico, ligado con lo siguiente, cómo cubriríamos este 70-30, cómo se haría en espacios específicos. En el caso de la TSU en gestión de proyectos sociales, tenemos la ventaja de que es un programa que no requiere espacios específicos como laboratorios, ¿no? Como se comentaba en la mesa del lunes, laboratorios, espacios puntuales para hacer prácticas. Lo hemos estado supliendo de otra forma con invitados que vienen a las aulas virtuales, pero ¿cómo se haría en el caso de una extensión de estudios? ¿Cómo se haría esta parte práctica? Una parte que me parece importante considerar es que derivado de la estadía profesional, de esta primera experiencia de las y los estudiantes con el sector productivo, que para muchos de ellos significa este primer contacto con un sector productivo que no conocían, se puede derivar en que en semestres subsecuentes se piense en una modalidad tipo seminarios, ¿no? En la cual se puedan recuperar muchas de las experiencias que tienen las y los estudiantes o tuvieron en las estadías profesionales y que puedan nutrir el desarrollo de las asignaturas. Eso creo que es sumamente valioso y podría llevar a un enriquecimiento mucho más concreto para las materias y podríamos recuperar mucho de este 70-30 en teoría y práctica.
Y derivado justo de lo que comentábamos de este nuevo cambio hacia la pandemia, me parece muy importante pensar como una competencia transversal en toda esta extensión de estudios que se llegara a desarrollar, el trabajo colaborativo en el aula. Creo que todos estamos conscientes de lo complicado que fue esta adaptación a la nueva forma de trabajo, pero lo que nosotros hemos visto con los estudiantes es que pese a que tienen las herramientas tecnológicas, sigue faltando un diseño de trabajar esta competencia de forma transversal con ellos. Entonces creo que nos hace falta mucho trabajar en este acompañamiento con ellos, en cómo se tendría que diseñar ese trabajo hacia durante toda la extensión de estudios y durante toda la carrera. Esto va ligado mucho con el trabajo en las estadías profesionales. Nosotros nos tocó ver mucho cómo varias organizaciones les costó trabajo esta adaptación a una modalidad no presencial. Y creo yo que es una competencia que se va a requerir de aquí en adelante, ¿no? Para que las empresas sigan trabajando. Entonces me parece que sería pertinente comenzar a trabajar una competencia como el de trabajo colaborativo en el aula durante esta extensión de estudios, perdón. ¿Qué pasa con los estudiantes? Algo que hemos detectado y que es una constante con los estudiantes de TSU, hemos descubierto que hay un tema en la administración del tiempo. Podríamos pensar nosotros, o teníamos la idea de que al hecho de haber quitado el tema del traslado, ¿no? Con esta forma virtual se iba a ahorrar un poco más de tiempo y los estudiantes podrían manejar de mejor forma sus tiempos para realizar las actividades académicas, porque nos dimos cuenta que no, que son nuevas formas de trabajo, que son nuevos procesos a los que no nos habíamos enfrentado y está implicando para ellos un reto más grande. Entonces yo creo que también si hablamos de una modalidad híbrida, sí valdría la pena mucho trabajar con los estudiantes en cómo administrar el tiempo, cómo se tiene que organizar para que esto suceda. Muchos de los estudiantes trabajan y estudian, entonces esto también complica que puedan tener como espacios muy concretos, ¿no? Entonces sí tenemos que trabajar con ellos en una extensión de estudios y desde ahora ya en cómo se tendría que trabajar en la administración del tiempo para cumplir con todas las actividades. Habilidades digitales y recursos tecnológicos creo que van de la mano. Es una competencia que en la Ibero ya se está trabajando las habilidades digitales, cómo se tendría que empezar a trabajar en los nuevos planes de estudios ya está considerado, pero sí sería importante que en esta reconfiguración, en esta extensión de estudio, pensemos en cómo desarrollar estas habilidades digitales y también ligado con los recursos tecnológicos. Esto me parece interesante porque nosotros hicimos una encuesta con los estudiantes de otoño 2020 para tratar de sortear por lo menos y de conocer cuáles eran las necesidades desde la parte técnica para que no fuera un impedimento para poder participar en las clases. Esta primera encuesta nos arrojó que ninguno tenía problemas para tener una computadora, un teléfono o para conectarse a las clases, que era la parte como más importante. El problema vino después en la práctica, cuando además de conectarse a la clase, los estudiantes tenían que abrir una ventana, abrir un video, abrir otra plataforma que complicaba mucho. ¿Por qué? Porque el equipo del teléfono o la computadora no les permitía conectarse. Entonces, creo yo que hay dos cosas que tendríamos que ser muy claros, ¿no? Una cosa es poder tener los recursos, otra cosa las características que deberían tener estos recursos y otra es el manejo para esto en un sentido integral para que tenga provecho en esta modalidad dual o modalidad híbrida que estamos pensando. Bueno, el sector productivo. Creo que todos sabemos justo que la importancia de las carreras técnicas, incluso cuando las universidades tecnológicas surgen, ¿no? Surgen a partir de esta vinculación estrecha con el sector productivo. Los programas de la Ibero y del TUBS tienen esta vinculación directa con el sector productivo. Los hemos incluido como docentes, como integrantes de consejos técnicos, en los consejos consultivos, reciben estudiantes en estadías profesionales y sería muy importante que en esta extensión de estudios no dejáramos de lado esto, que estuviéramos conservando esta relación con el sector productivo, porque se va a traducir también en un resultado positivo para los estudiantes. Los representantes y las representantes del sector productivo son quienes conocen las necesidades, los cambios y las innovaciones que se están dando en el sector. Entonces, no creo que sería muy bueno seguir trabajando en esta línea, en esta relación estrecha. Hablábamos, y uno de los temas de la mesa era la educación dual, cómo se va a hacer, ¿no? Entonces, si hablamos de una educación dual, no podemos dejar de lado esta relación, tiene que ser una relación con la empresa completamente diferente. Justo como digo acá, se convierte en un papel esencial en el desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes. Los modelos de educación dual contemplan que los estudiantes realicen horas en las instituciones y que se compartan con las que pasan en el aula. Entonces sí se requiere una relación, como digo acá, un esquema de vinculación completamente diferente que nos ayuda a colaborar, a tener una colaboración mucho más estrecha
entre la academia y el sector productivo. Hablo justamente también de que haría falta desde la academia hacer un acompañamiento mucho más cercano con las organizaciones para el desarrollo de proyectos. Me parece que sí tendríamos que meternos un poquito más y acompañar a las organizaciones para desarrollar proyectos y que estos proyectos empiecen a casar mucho más con los objetivos de aprendizaje que nosotros tenemos. Y dejo como último punto proyectos vinculados. La Ibero tenemos mucha experiencia, sobre todo los programas de licenciatura tienen esta experiencia de ser proyectos vinculados, en los cuales se traen proyectos de empresa, se trabajan durante una asignatura y el objetivo de este proyecto es casar estos objetivos que tiene el proyecto con una asignatura o dos o tres, pueden ser proyectos interdisciplinares, y eso se traduce en un resultado positivo para los estudiantes. Creo yo que en esta vinculación con el sector productivo, en esta extensión de estudios, habría que pensar también en proyectos vinculados, transversales, integrales, multidisciplinares, que también les permitan a los estudiantes trabajar con alumnos de otras carreras y que les permitan también tener un contacto diferente con el sector productivo a través de estas asignaturas. Y un último punto que me parece importante en este esquema que les presentaba es el factor social. Es importante, y creo que todos lo sabemos acá, el reconocimiento social que existe entre una licenciatura y una TSU es muy diferente, ¿no? Quienes estudian TSU, si tenemos seguramente aquí los estudiantes de Chalco, puede ser de pronto a veces complicado explicar qué es un TSU, ¿no? Por el reconocimiento social que existe respecto a la licenciatura. Hay poco conocimiento sobre la existencia del programa y las particularidades, particularmente a nosotros en las sesiones informativas que hacemos cuando promocionamos el programa, siempre tenemos que detenernos a explicar, ¿no? ¿Qué es un técnico? ¿Qué es un técnico superior universitario? ¿Qué es un licenciado? Las particularidades de cada uno, porque hay mucho desconocimiento sobre este nivel de estudios a nivel universitario. Entonces, creo yo que eso también vale la pena mencionarlo. Hemos hecho un gran trabajo, hemos hecho todos un gran trabajo en reconocer la calidad de los programas y evitar su comparación o evitar también que haya esta búsqueda inmediata con una equivalencia en licenciatura. Por eso yo creo que es muy importante tener espacios como este que nos permiten justo hablar de las particularidades de nuestros programas, hablar de la formación técnica, tecnológica, y que permiten justo darle esta difusión y un enfoque completamente diferente hacia afuera. Ante esta posibilidad de la extensión de estudios, mi principal duda es justo esta. ¿No estaríamos también contribuyendo a reducir ese valor que se daba hacia el nivel TSU, que ya hemos logrado, que ya hemos ganado su reconocimiento hacia afuera? Creo yo que lo más importante que se ha logrado es que, particularmente a nivel laboral, los empleadores reconocen la formación que tienen nuestros estudiantes, porque los conocen, porque ven su trabajo, y mi pregunta sería nada más esa: ¿qué estaríamos haciendo? ¿Dónde estaríamos? No estaríamos avanzando un poquito hacia atrás respecto a lo que se ha logrado en el reconocimiento de los TSUs. Bueno, cierro con este esquema sobre los desafíos. Creo yo que importante, lo que les comentaba, tenemos un desafío en los docentes y cómo tenemos que trabajar la formación tecnopedagógica orientada hacia una modalidad híbrida. Me parece que una de las oportunidades que tenemos es establecer programas de capacitación en distintas etapas, no solo pensarlo en una capacitación en un momento inicial, en una inducción, sino que tenga etapas diferentes, que pueda también seguir esta formación como un proceso constante y un seguimiento, ¿no? El seguimiento de todas las universidades, creo que tenemos momentos de evaluación específicos para medir el rendimiento o el aprovechamiento de los estudiantes respecto a la materia, pero sí sería importante ir incluyendo algún otro indicador que nos ayude a medir toda esta parte de lo tecnopedagógico en los docentes. En los estudiantes, bueno, yo puedo hablar de poco conocimiento del trabajo colaborativo y a distancia. Lo hemos vivido ahorita con los estudiantes. Nosotros pensaríamos que por el hecho de no verse podría ser mucho más sencillo, de no verse físicamente podría haber una mayor integración, pero la verdad es que ha sido mucho más complejo. La oportunidad que veo es fortalecer sus habilidades en programas de formación integrales, ¿no? Que van ligados justo con lo que mencionaba hace un momento de los docentes, que no sean capacitaciones de una sola exhibición, sino que sean capacitaciones específicas en otros momentos. El siguiente punto que veo es justo el bajo control en la administración del tiempo para administrar actividades académicas, y justamente lo que yo creo que nos parece muy importante es proporcionar un acompañamiento para el aprendizaje más cercano en función del perfil del estudiante, identificar cuáles son los puntos débiles de los estudiantes, porque no con todos es la misma situación, y poder atacarlos de una forma mucho más concreta.
Desarrollo curricular, bueno, cómo trabajar este 70-30, que es uno de los temas de la mesa. Yo propongo siempre que la oportunidad puede ser fortalecer más esta carga práctica con la vinculación con el sector productivo. Para mí sigue siendo eje esto y buscar momentos, además de la estadía profesional, que sigan desarrollando esta relación hacia afuera. En un segundo punto, justo la definición. Con esta extensión de estudio tendríamos que definir justamente nuevos perfiles de ingreso y egreso para poder entender cómo sería este programa extendido, ¿no? Y justo hablo después de esta relación nuevamente con el sector productivo para desarrollar estudios de factibilidad que nos ayuden a entender hacia dónde irían estos programas. En la parte del sector productivo, como platicábamos justo, esta integración, ¿no?, del sector productivo con esto, me parece como una oportunidad importante establecer nuevas relaciones. Se tiene que desarrollar una nueva relación con el sector productivo, una relación diferente, nuevos mecanismos de vinculación que nos permitan desarrollar proyectos, cuando hablamos sobre todo de un programa de educación dual. Y para cerrar, bueno, con la parte de lo social, justo hablaba yo del desafío principal, que era como el conocimiento que existe sobre el nivel TSU y la oportunidad, bueno, pues hacer un reposicionamiento del nivel para que en esta extensión de estudios no se vaya a perder. Bueno, por mi parte sería todo, que yo cumplí, estoy en el tiempo justo exacto de lo que nos habían indicado. Este es mi correo electrónico por si tienen alguna duda o algún comentario, y muchas gracias.